Don Andrés Saldívar, gracias por recibirnos. Con la visión que da el tiempo transcurrido y la experiencia, ¿qué impresiones tiene de esa fecha? Bueno, primero lo que hay que llamar la atención que pasa muy rápido el tiempo. 50 años, yo tenía en ese tiempo 36 años. Y por supuesto ya había sido ministro de Hacienda el presidente Eduardo Frei. Durante los últimos 3 años de su gobierno, antes había sido subsecretario. Por lo tanto, me tocó ser un testigo presencial y activo en lo que fue la transición entre Frei y Allende, que fue un periodo muy convulsionado, porque si bien Allende había sido elegido por el Congreso Pleno, con los votos demócratas cristianos, después de que Allende tuvo que firmar un estatuto de garantía que iba a respetar las normas constitucionales, las libertades, la libertad de educación, etcétera, etcétera. Allende, ¿no es cierto?, sube al gobierno después de muchas acciones que hubo por tratar de impedir que fuera elegido. No por parte de nosotros. Siempre se ha dicho que Frei le ofrecieron meter a la reelección, la tesis de lo que se llamaba el gambito, que fue Francisco Gurne ofrecerle. Yo fui testigo de todo eso y hay mucha invención. Frei fue, por supuesto, Frei estaba convencido que el país iba a entrar en una etapa muy compleja, muy difícil con el gobierno de Allende, pero en ningún momento tuvo la duda de hacer entrega al gobierno a quien fuera elegido de acuerdo con las normas constitucionales, que era un poco lo que se llamaba la doctrina Snyder, del comandante en jefe del ejército de ese tiempo, que decía que había que atenerse a la Constitución. Y la Constitución establecía que cuando un presidente no sacaba la mayoría absoluta en la primera vuelta, había que elegirlo por el Congreso, no como ahora que va a una segunda vuelta. Y en ese Congreso Allende no tenía mayoría, necesitaba los votos demócratas cristianos. Y se dijo mucho que los demócratas cristianos habrían estado también tratando de entrar a evitar que Allende. No es así, porque los demócratas cristianos votaron por unanimidad en el Congreso Pleno previo a firma el Estatuto de Garantía por parte de Allende para que Allende asumiera el gobierno. Por otra parte, el propio Alessandri, que había sido el candidato que había perdido frente a Allende, y nosotros habíamos salido tercero con Tommy, pero Alessandri y su comando había dicho que el que fuera elegido, el que tuviera un voto más, debía ser el presidente. Bueno, todo ese tema, hubo problemas gravísimos porque además hubo una intervención de Estados Unidos a través de la CIA, por orden del presidente Nixon, que no quería que Allende fuera presidente, pues estaba convencido que en Chile se iba a instalar una nueva Cuba, porque Allende a su vez tenía conexión con el gobierno cubano, porque era presidente de la famosa organización OLA, que vinculaba a todos los movimientos más revolucionarios de América Latina. Pero Allende, ¿no es cierto?, al fin es elegido y asume el gobierno. Pero antes de eso, asesinan al comandante en jefe del ejército, gente de extrema derecha, con el apoyo de la CIA. Incluso con testimonio hoy día que el coronel que facilitó la metralleta con la cual se mató a Snyder, fue a botarla después a la poza de Valparaíso. Porque Allende, es decir, el gobierno americano estuvo absolutamente comprometido a través de la CIA para tratar de impedir y entregó todos los fondos necesarios para que así fuera. ¿Llegaron fondos al Partido Demócrata Cristiano, por ejemplo? Mira, a la democracia cristiana se le dijo durante la elección del año 64, con motivo de la elección del presidente Frei, había sido financiada una famosa, ¿no es cierto?, investigación que se hizo en el Senado americano, la Comisión Church. Pero la verdad, las cosas que después la propia comisión dice que no se le entregaron fondos a la democracia cristiana, sino que se hicieron entregar a través de unas fundaciones, parece que las fundaciones ya se empezaron a apropiar de eso, habría entregado plata a través de terceros para financiar las campañas, incluso una campaña que se llamó el famoso terror, que fue la que armó la propia derecha, bueno, para impedir en ese tiempo el triunfo de Allende en relación con Eduardo Frei. Pero la democracia cristiana y Frei lo desmintió siempre, que hubiera recibido plata de la CIA. Lo que sí está comprobado que la CIA le entregó plata incluso a un general del ejército de ese tiempo, del año 70, que era el general Valenzuela, que era el jefe de Plaza de Santiago.
estuvo metido en todo el complot para tratar de impedir que Allende fuera presidente. Hubo la ITT, que era una empresa americana importantísima, había facilitado recursos a la gente de extrema derecha, a objeto de método financiar todo lo que... Y además, ¿no es cierto?, parte del pánico financiero también se produjo por motivo de lo que hizo el gobierno americano, pero también porque la gente en Chile, después del 4 de septiembre, cuando Allende saca la primera mayoría, durante todo ese tiempo que se discute si iba a ser o no iba a ser presidente, la gente entró en pánico financiero y la gente retiraba el dinero en los bancos todos los días. Y yo era ministro de Hacienda, armé un comité de emergencia y dimos instrucciones de tal manera de evitar que se produjera un pánico financiero generalizado. Y dimos orden que en los bancos se entregara la plata a cada persona que fuera, lo mismo que en el sistema de ahorro y préstamo. Y echamos a andar la Casa de Moneda en 3 turnos. Trajimos papel de Inglaterra, papel moneda, habíamos traído papel para esta emergencia, pero que se pudiera producir. Es decir, respondimos para evitar el pánico financiero. A pesar de todo eso, también se me calificó a mí en un momento dado, cuando yo di cuenta al país de la situación en que estábamos, porque llevábamos 15 días en este tema, y el Pedro Buscovich, que era el ministro encargado de Allende para la transición entre Allende y Frei, habíamos llegado a un acuerdo que el único vocero iba a ser yo. Sin embargo, él salió a hacer unas declaraciones por ahí por el 16 de septiembre diciendo que todo lo que estaba pasando era culpa del mal gobierno de Frei. ¿Y la democracia cristiana en qué momento deja de ver al gobierno de la Unidad Popular con esos ojos democráticos que va a respetar las garantías constitucionales? ¿Qué ocurre? ¿Hay algún hito que marca un antes y un después? Mira, la verdad, las cosas de que todo el mundo tenía, no todo, pero toda la gente en el mundo político había una sensación de que si bien Allende tenía una vida democrática, había sido senador mucho tiempo, había sido ministro de Estado, la gente que lo acompañaba, sobre todo el Partido Socialista y el MIR, otros partidos, el propio MAPU, que había se había dividido de la democracia cristiana, hablaban de instalar en Chile un sistema marxista-leninista. Que era, en ese tiempo, no nos olvidemos, estábamos en plena Guerra Fría, en la cual estaba dividido el mundo entre la gente que estaba en la órbita de la Unión Soviética y los que estaban en la parte occidental, que eran los europeos y los americanos, por supuesto con diferencia entre europeos y americanos. Y nosotros estábamos en este bloque, no en el bloque, pero en el bloque soviético todos los gobiernos del bloque soviético eran dictaduras y muy duras. Y eso el país lo conocía, la gente lo sabía, entonces había un temor de que el gobierno de Allende pudiera transitar hacia un gobierno marxista-leninista. ¿Y por qué era ese temor? Porque, primera cosa, el propio Partido Socialista en ese tiempo había proclamado la necesidad de la violencia para asumir el poder. Y había algunos que hablaban de avanzar sin transar. El MIR era partidario de sobrepasar la democracia burguesa. Y en ese mundo, cuando asume Allende, él dice que va a hacer una revolución al socialismo con empanada y vino tinto. Y yo creo que, por lo que ha pasado el tiempo, Allende tenía 2 almas. Un alma que lo llevaba a la moderación y a las relaciones diplomáticas y a las relaciones metidas con todos los sectores políticos. Y el mundo que lo acompañaba, que era el poder popular, que llamaban ellos, que pues se transforma en la Unidad Popular, que estaba en otra, que quería aplastar el capitalismo, eliminar las diferencias, y en el fondo salirse de la democracia, efectivamente. Y esa lucha dentro del gobierno de Allende fue permanente. Y yo creo que el tema de Allende era ese, que por un lado, cuando trataba de acercarse a la democracia cristiana, que era un partido que había tenido un programa de gobierno más o menos similar. El programa de Radomiro Tomic había sido más o menos similar al programa que había presentado Allende. Cada vez que se trataba de acercar a Allende o buscar entendimiento, se producía dentro de la Unidad Popular un
un avance mayor en las situaciones de hecho. Y buscando los resquicios legales empezaron a expropiar las empresas saltándose las normas constitucionales por la vía de los resquicios legales que se llamaban. El gobierno de Allende en el programa había ofrecido nacionalizar 100 empresas, dentro de eso las bancas. Y cuando terminó el gobierno de Allende, lo que terminó, habían expropiado 300 empresas. Ya no solo las grandes empresas, sino que habían expropiado las medianas, etcétera, etcétera. Y en el fondo, Allende no tenía la capacidad de tomar decisiones. El gobierno de Allende llegó a un fracaso, porque al tercer año del gobierno de Allende, la inflación era más que el 500%, habíamos entrado en un proceso hiperinflacionario. El país estaba dividido en dos sectores, uno contra Allende, la extrema derecha buscando la violencia, nosotros tratando de buscar el diálogo, y dentro de la Unidad Popular, Mengistu Elmir y las fuerzas más radicalizadas, provocando situaciones de hecho para impedir un entendimiento. ¿Y la democracia cristiana qué hizo institucionalmente, con las vías institucionales que habían en esa época para resolver este tipo de conflictos? ¿Cuáles fueron sus vías? Recuerdo que en marzo del año 73 hubo una elección parlamentaria. Ahí se alió con el Partido Nacional, justamente con el CODE, para poder hacer frente y tener la mayoría necesaria para, por ejemplo, una institución. Ese hecho que tú citas es muy importante, porque cuando había en ese tiempo, antes de esa elección, había una legislación que venía del año 58, se llamaba la Ley Rogers, que no permitía que los partidos hicieran alianzas, sino que cada partido tenía que ir en su propia lista. Y Allende y la Unidad Popular buscó el resquicio legal y armó una federación de partidos. Y le pidió un informe a la Contraloría y al Tribunal Constitucional, a donde por supuesto tenía mayoría, y le dijeron que era aceptable que la Federación de la Unidad Popular pudiera presentar una lista única. Eso significaba que si nosotros íbamos por separado, los demócratas cristianos y la derecha por su cuenta, que el gobierno iba a sacar mayoría sin ser mayoría por el sistema electoral. Yo me recuerdo, estuve en ese consejo de gabinete, en ese consejo nacional del partido, donde se discutió qué hacíamos. Pues para nosotros era muy complejo aliarnos con la derecha. Bueno, nosotros estábamos más bien cercanos, estábamos más bien comprometidos con el cambio social. Y para nosotros, históricamente, nuestra posición con la derecha había sido de conflicto. Y me recuerdo que fue el propio Bernardo Leyton, que era una persona muy proclive a tratar de darle salida y espacio a la obra Allende dentro del partido. Cuando se produjo este hecho y se presentaron los informes electorales al Consejo Nacional del Partido, ¿cuál podría ser el resultado? Don Bernardo Leyton, yo estaba ahí presente, dijo, mire, la democracia cristiana tiene la obligación de aliarse con Dios o con el diablo, pero no puede dejarse sobrepasar. Y ahí se aprobó el famoso CODE, que fue un pacto electoral, no era un pacto político, pero que nos permitió, ¿no es cierto?, sacar, y ese pacto logró una mayoría. Si bien no la mayoría que quería la extrema derecha, que quería una mayoría que le diera los 2/3 para destituir a Allende, creo que fue una mayoría simple. Sacó el 50 y tantos % y la Unidad Popular sacó el 42%. El 46%. De hecho, subió su votación en torno a lo que fue la elección presidencial. Ganó la oposición, digamos. Sí. Y lo cual dio que el Parlamento tampoco, el presidente Allende lograra mayoría. Yo creo que eso fue lo que provocó, en definitiva, la polarización final del país, porque no se vio que por ese lado podía haberse buscado una solución en un sentido o en otro. Para uno era la destitución de Allende y para otro, Mengistu, era el poder aplicar el programa de gobierno radicalizado de Allende a través del Parlamento. Bueno. Una vez cerrada esa vía institucional que había,
Después hay en agosto un hito que yo creo que es importante, que es el 22 de agosto, ese acuerdo que hay en la Cámara de Diputados de denunciar, en el Pero fondo, porque no tenía facultades, digamos, el Congreso, para decir que era inconstitucional. Pero antes de eso está el tanquetazo. Por supuesto, que un hecho violento. Ya la primera manifestación de que dentro del mundo militar había una disidencia de gente que estaba realmente conspirando por ponerle término al gobierno de Allende. Y Allende lo sabía. Y el que realmente estaba sujetando y no posibilitó eso era Carlos Prat, que era el comandante jefe del ejército, lo dice en sus propias memorias. Yo mismo lo conocí mucho a Carlos Prat y le tenía mucha estimación y aprecio. Quien después fue asesinado. Y él era el que fue capaz de mantener la unidad del ejército. Pero la verdad las cosas es que el país ya estaba en una posición ya casi, se visualizaba una posibilidad de una guerra civil. ¿Por qué? Porque si se dividía el ejército entre los que estuvieran por el gobierno y los que estuvieran en contra del gobierno, se producía un hecho, ¿no es cierto?, de facto, el enfrentamiento en el país. Y Carlos Prat lo dice en su memoria, que él renuncia para evitar precisamente ese enfrentamiento. Y propone a Pinochet como comandante en jefe. Pero dentro del ejército habían 4 o 5 generales importantes que estaban por derrocar a Allende, por dar el golpe de Estado. Y esa gente se sabía. Todo el mundo, el comentario en todas partes era ese. Y cuando vino el tanquetazo, ¿no es cierto?, si ustedes ven la foto, quien recorre las calles con Carlos, al lado de Carlos Prat para someter a los sublevados es Pinochet, el que recibe a Fidel Castro como jefe de zona es Pinochet. Pinochet fue al Senado, yo era senador en ese momento, y Pinochet fue metido al Senado a defender a Allende, pero muy abiertamente, yo me recuerdo. Y mientras que Lee, que también fue muy crítico. Entonces, el tema de Allende es que termina el gobierno y esto no puede permitir justificar el golpe. Yo creo que nadie puede justificar un golpe de Estado. La democracia cristiana trató de evitar el golpe y ofreció diálogo. Patricio Elwin encuentra sus diálogos con el Allende en la casa del cardenal. ¿Y qué es lo que le dice Elwin Allende ahí? Lo relata. Que tiene que tomar decisiones. Porque nunca tomaba las decisiones porque lo impedía a la gente más radicalizada de la Unidad Popular tomar decisiones de acercamiento hacia la democracia cristiana. La democracia cristiana le propone a Allende, yo creo por ahí, por julio o agosto, no me acuerdo exactamente, después de reunirse todo, me acuerdo de la Junta Nacional del partido, los dirigentes provinciales, renunciar nosotros, nos pidieron renunciar a nuestros cargos a parlamentarios para llamar a un plebiscito que determinara si seguía el gobierno de Allende o no seguía el gobierno de Allende. Y Allende nunca dio una respuesta, sino que la dio, y eso me informó, me acuerdo, Carlos Briones en su momento, que estaba ahí en Farellones, donde iba Allende a pasar sus tiempos de descanso, etc. Allende ahí escuchó el discurso de Altamirano el día domingo, que es coincidente que el mismo día en que Pinochet se sube al golpe, pues Pinochet no estuvo en el golpe hasta el final, él estaba más evitando y el de tomar una decisión. Pero el día domingo, cuando Altamirano, en el famoso encuentro del Estadio Nataniel, hace ese discurso en el cual denuncia a la Armada de que estaría atentando en contra de los derechos de la suboficialidad. Y Altamirano dice que en ese sentido él va a apoyar la suboficialidad para evitar que los militares golpistas asuman. Y en ese momento Allende toma la decisión de llamar al plebiscito. La información que yo tengo de Carlos Briones. Y efectivamente Allende dice que va a llamar al plebiscito y que va a intervenir, hacer una intervención pública por un discurso el día lunes 10. Al parecer no pudo hacer el discurso o lo postergó para el día martes 11.
Y ahí viene el golpe. El día del golpe ya no pudo. ¿Y qué pasó de ahí? Porque la democracia cristiana al comienzo comenzó a apoyar, aparecía como apoyando, como algo inevitable el golpe. Bueno, pero hay 13 dirigentes demócratas cristianos que firman una carta. Esa es la segunda parte. Pero ahí, ¿no es cierto?, lo que sucede es que Allende, ¿no es cierto?, viene el golpe. Incluso me contaba Carlos Briones que cuando llegó Allende a la moneda muy temprano, a defender la moneda como él quería hacerlo, preguntaba por el pobre Augusto. ¿En qué estará el pobre Augusto? El pobre Augusto estaba en la Reina dirigiendo el golpe, pues. Y las declaraciones que se han conocido, ¿no es cierto?, fue sus intervenciones a través de las radios que trataban, ¿no es cierto?, a la gente de la Unidad Popular en la peor forma, y Allende en la peor forma. Bueno, Pinochet siempre fue una revista. Siempre se protegió como para estar en donde podía tomar el poder, tener el poder pleno. Entonces, Allende, cuando se produce el golpe y se produce la intervención de Pinochet, es decir, viene el golpe de Estado. Yo, el día 11, me acuerdo, en la mañana, yo llegué el 10 de la noche a mi casa muy tarde, venía al Senado, y me encontré con unos dirigentes del Mineral El Salvador en mi casa, que venían a pedirme qué podían hacer. Le dije, váyanse de aquí, le dije. ¿Por qué? Porque ya en la tarde, el día 10, había estado corriendo el rumor de que iba a haber un golpe, pero nada concreto. Yo me acuerdo que me desperté en la mañana, como a las 7 de la mañana, con un llamado telefónico, porque había un sistema de seguridad en el partido que nos tenían instruido que en caso de producirse una situación de este tipo teníamos que irnos a determinados domicilios. Bueno, no sabíamos de dónde venía el golpe, si venía de la izquierda o de la derecha o de dónde. Y me acuerdo que a las 7 de la mañana me llama y yo ahí supe lo del golpe que se había dado el golpe. ¿Por qué? Porque se había producido ya el movimiento de la Armada y el Ejército. Y la democracia cristiana, efectivamente, tiene dos posiciones. Una, ¿no es cierto?, en que no es que justifique el golpe, sino que dice, mire, esto era algo que inevitable, todos tenemos culpabilidad en esto, pero aquí el más responsable es el gobierno, que debe haber tomado las medidas. Además, la democracia cristiana ofreció siempre el diálogo, el apoyo, etcétera, y nunca se le aceptó. Y me acuerdo que en ese sentido hubo un grupo de dirigentes que estaban encabezados por Eduardo Frei, Patricio Elwin, y yo participé en ese sector, en la cual se hizo una declaración, ¿no es cierto?, diciendo que esperábamos que las Fuerzas Armadas restituyeran lo antes posible el poder, porque hubo la ingenuidad de creer que se iba a producir una situación de transición, pero no por justificar el golpe, sino porque era un hecho y una realidad. Y hubo otro grupo de demócratas cristianos, donde estaba Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Radomiro, gente que estaba más en una posición más proclive al entendimiento con el gobierno de la Unidad Popular, y que sacaron una declaración más terminante, pero también reconociendo que el golpe se había producido en forma inevitable, pero que no era justificable. Fueron mucho más expresos. Y yo reconozco hoy día que ellos tenían mucho más razón que nosotros. Nosotros fuimos más ingenuos. Incluso, hay que decirlo con toda franqueza, al comienzo hubo algunos demócratas cristianos que participaron en funciones de gobierno. Pero al poco tiempo, yo te diría a los 60, cuando vimos la brutalidad que se estaba produciendo en el país en materia de derechos humanos, que había muerte, que había persecución, que había una situación brutal de represión, la democracia cristiana empezó a reclamar. Y ahí viene otra historia, que es la recuperación de la democracia. Claro, pero hay que entender que nunca uno debe dejar de vivir por la democracia. Y hay que entender que el diálogo y el entendimiento entre la gente es muy importante. No tengamos nunca actitudes que puedan facilitar nuevamente un golpe en este país. Aquí hay una responsabilidad compartida, de unos y de otros. Cada uno asumirá su parte. Lo que sí yo creo, tengo la satisfacción de haber luchado en contra de la dictadura, como muchos otros, y sufrí el exilio. Otros sufrieron mucho más. Sufrieron la persecución, la muerte, la desaparición. Muchas familias hasta el día de hoy no saben dónde están sus familiares. Eso no puede nunca más suceder en este país. Las heridas están abiertas. No puedo negar
que durante el periodo después de recuperar la democracia se han hecho muchos esfuerzos. Este país no ha tenido ni puntos finales ni amnistía. Hemos sido capaces de meter a la cárcel al jefe de la DINA, al señor Manuel Contreras, a muchos militares que participaron en este tipo de actividades de las Fuerzas Armadas, que fueron ilegítimas y que provocaron tanto dolor y tanta brutalidad en este país. El gran responsable de esto fue el general Pinochet, como también toda la gente que lo acompañaba en su gobierno. Y todo aquello, como dijo el propio Sebastián Piñera un día, los cómplices pasivos, que guardaron silencio frente a este atropello, como sucede muchas veces en el mundo, que la gente prefiere mirar para el lado y no hacer frente. Yo por lo menos tengo la convicción que la democracia cristiana cumplió su tarea en luchar contra la dictadura. Lo único que yo digo, cada uno asuma su propia responsabilidad. Cada uno tiene que saber qué es lo que hizo bien o qué no hizo mal. Nunca más puede haber en este país un golpe. No debe haber un golpe de Estado. No debemos tener una dictadura. Las dictaduras dejan un rastro muy duro de dolor y de gente, ¿no es cierto?, que jamás va a recuperar lo que perdió. Muchas veces sus propios familiares. Muchas gracias, Gracias. Andrés. Cuando a mí me dice tú justificas el 11 de septiembre, sí, yo lo justifico. Tuvo un precio por las muertes que ocurrieron.